No, no lo veo por ningún lado. Mm, mm. Tony, ¿cómo estás? ¿Ya andas por ahí? No te veo. Ah, ya va a entrar. Ahora sí, chicos. Buenas tardes. Buenas noches, Tony. ¿Cómo estás? ¿Sí me escuchas? Perfectamente te escucho. Excelente. Muy bien, Tony. Pues te damos la bienvenida. Igualmente a todos jóvenes, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos sean todos ustedes. Hoy tenemos nuestra charla magistral, nuestra última charla para cerrar el segundo ciclo de conferencias, Pensamiento Independiente, dale tu tiempo al planeta. Tenemos con nosotros a Tony Marín. Voy a leer un poco de su biografía. Tony Marín es activista y comprometido desde los 17 años. Bien. Activista comprometido desde los 17 años. Ha buscado la forma de cambiar sus hábitos para pasar por este planeta de la forma más coherente con sus principios. Cree que no es suficiente con ser sostenible. Él piensa que debemos pasar al siguiente paso, ser regenerativos como personas y como civilización. Ha trabajado en el mundo de la comunicación como periodista, director de arte y comunicador, creando una de las primeras consultoras en medio ambiente. Pronto comenzó a interesarse por los aspectos que hacen que una vivienda sea saludable y ecológica, por lo que él puede decir que en esto de la bioconstrucción es un autodidacta. En 2001, junto a Miracles, puso en marcha la editorial Ecohabitar. Dentro de esta editorial, él se encarga de la producción, de buscar contenidos de la web y de ser la cara visible del proyecto Ecohabitar. Vive en una ecoaldea y aunque la editorial y la comunidad no le dejan mucho tiempo libre, le gusta mucho la cocina, el mar y tomar la siesta. Él piensa que ya estamos en una fase de no retorno. Ahora hay que prepararse para una profunda adaptación en que porque las cosas no van a ser las mismas. Adelante, Tony, estamos aquí para escucharte. Gracias, Belinda. Estoy muy contento de estar con vosotras y con vosotros. Y bueno, una matización, ya no vivo en una ecoaldea, porque esa información era ya un poco antigua y hace 4 meses ya pues no vivimos en una ecoaldea. Vivimos en un pequeño pueblo del norte de España, en Navarra, en el Pirineo, un sitio muy pequeñito, un pueblito de 50 habitantes, muy, muy idílico, muy tranquilo, muy relajado. Y muy feliz. Bueno, chicas, chicos, ¿cómo estáis? Hoy, mira, básicamente, si parece ya entramos un poco en materia, lo que quería hablaros es algo que me parece muy importante y esencial, que a menudo nos pasa por alto, sobre todo en los estudios de arquitectura y en las universidades. Tenemos la necesidad de ejercer esta profesión de una forma consciente, es muy importante. Yo siempre estoy dando un poco la paliza a los alumnos diciendo cambiar de visión, intentar ver las cosas de otra manera, ¿no? Con más responsabilidad y con un compromiso hacia las personas y hacia el planeta. A veces no ves esto, ¿no? No ves que, bueno, la gente quiere estudiar, quiere trabajar y quiere una carrera pues por ser alguien y no se da cuenta que alrededor hay muchísimas más cosas importantes, ¿no? Tenemos que pensar que estamos en un momento muy complejo. La manera que hemos venido construyendo
dejado muchísima huella y no precisamente de la buena. Hemos agotado recursos, hemos generado residuos por todas partes, hemos contribuido, de hecho la edificación es uno de los que más contribuyen al cambio climático y lo hemos hecho sin pensar en qué va a pasar cuando nosotros ya no estemos aquí, ni pensar en quién lo construye, ni quién va a vivir ahí, ni pensar en los ecosistemas. Y bueno, esto es una realidad que está ahí. Por esto, desde este momento, yo creo que quería era invitaros a una arquitectura, a ver la arquitectura desde otro punto de vista. No como una disciplina creativa o técnica, sino como una herramienta muy, muy fuerte. Pensad que la arquitectura es visible, es tan visible que puede generar muchísimos impactos visuales, impactos de sentimientos, de emociones. Es una disciplina que puede afectar muchísimo a las personas y al entorno. Por esto lo que os propongo es hacer una arquitectura básicamente ética, una arquitectura que sea creativa, que sea técnica, que sea social, que sea ecológica, que sea ahorrativa. Todo eso es un reto, ¿eh? Se puede hacer y es un reto. No se trata de usar más recursos. A veces, yo personalmente, hay un tema que me afecta muchísimo. Cuando oigo esto de nuevo material, la idea de los nuevos materiales, yo siempre digo que ya tenemos de todo para edificar. No hay que inventar más cosas. Bueno, vale, se puede inventar algunas cosas, pero es como una excusa del sistema capitalista para seguir para adelante, ¿no? Seguir funcionando como sistema, ¿no? En la edificación hay de todo, ¿vale? Es verdad que a veces pues, se aplican nuevos conceptos, pero es como una excusa del mercado, ¿no? Para poder seguir funcionando y no darse cuenta que tenemos, no sé, os puedo hablar, por ejemplo, un material clásico, la cal, ¿no? El mortero de cal, ¿no? Hemos tenido que volver a redescubrir un material que se había olvidado, que estaba totalmente perdido, estaba totalmente, bueno, sí, olvidado en los anales de la historia, porque vino un material como el cemento, como el concreto que llamáis vosotros allí, que se puso encima, ¿no? Se traspasó los sistemas y ahora hemos vuelto a recuperarlo. Y ahora mismo, os puedo decir un ejemplo, un dato. La mayoría de las cementeras europeas, que muchas veces son mundiales, están comprando todas las fábricas de cal que hay en el mundo. Luego os explicaré el por qué, ¿no? Los morteros de cal no emiten CO2 como puede emitir un cemento, etcétera, etcétera. Luego entraremos un poquito más en ese detalle de los materiales y todo eso. Hablar de arquitectura regenerativa, que es lo que nosotros estamos hablando, sobre todo ahora, que hablamos de arquitectura regenerativa y bioconstrucción, no es hablar de una moda. Pensar que básicamente estamos hablando de bioconstrucción hace casi 40 años aquí en Europa, ¿no? Antes no existía esta palabra, antes se llamaba arquitectura tradicional, y hoy en día, desde hace 30 años, se llama pues, bioconstrucción, ¿no? Es verdad que hoy en día entra el concepto de la arquitectura regenerativa, que cuando se explique lo que es, ya veréis que ya existía antiguamente, ya existía antes, ¿no? La arquitectura regenerativa es asumir nuestras decisiones como arquitectos, repito, es asumir que nuestras decisiones tienen consecuencias. Cada proyecto puede ser una oportunidad para aportar algo positivo e interesante, ¿no? No solo para construir edificios bonitos o eficientes, sino para restaurar suelos, para aprovechar el agua de la lluvia, para generar comunidad, para trabajar con materiales locales, para crear hábitats que invitan a la vida, también a la vida nuestra y del entorno, ¿no? Y sí, quiero que todo esto requiere un cambio de mentalidad, es muy importante. Requiere abrir la mirada, trabajar con otras disciplinas, escuchar a la gente, entender los procesos naturales del lugar. Y no es fácil, es verdad, que no es fácil. A veces supone ir contracorriente, decir no a ciertas propuestas y a ciertos clientes, o defender ideas que no son muy, muy comunes, ¿no? Y que no están en el mainstream convencional, ¿no? Pero os prometo que vale la pena, ¿eh? Estamos hablando de una arquitectura con sentido y que responde a los retos reales de nuestro tiempo, ¿no? Yo os digo a los estudiantes que estáis en el mejor momento para empezar a mirar así el mundo, para verlo de otra manera.
cuestionar lo que os enseñan, es muy importante. El mundo académico es muy conservador, muy inmovilista. Le cuesta mucho cambiar, le cuesta mucho evolucionar. Os puedo contar una anécdota. A mí me han entrado para hacer clases en universidades a escondidas, porque pensaban que de lo que nosotros hablamos era como de brujería, ¿no? Como de cosas mágicas, ¿no? Cuando hablábamos de arquitectura natural. Hoy en día ya ha cambiado, estoy hablando de hace 20 años, hoy en día ya ha cambiado y sí que es verdad que el mundo de la universidad se ha abierto y ahí tiene estos temas los contemplan, ¿no? Pero yo recuerdo de tener que ir escondidas, ¿no? Recuerdo concretamente en la Universidad de Sevilla, ¿no? En la Facultad de Arquitectura. Pues nada, si queréis vamos a empezar ya a detallar punto por punto lo que queremos, de lo que quiero hablaros y para entender conceptos, ¿no? Voy a hablar primero de qué es la bioconstrucción, ¿vale? La bioconstrucción es una forma de entender y practicar la arquitectura que parte de una premisa muy sencilla y poderosa. Estoy hablando un poquito mal porque estoy muy cansado, perdonadme, que aquí son ya las 10 y yo me suelo acostar a las 10. Pero bueno, se trata de construir con la naturaleza y no contra ella. Me diréis, ¿pero cómo es esto posible? Sí, nos hemos pasado décadas y décadas creyéndonos más listos que el Papa, ¿no? Creyéndonos que somos muy listos, que podemos, con esa visión antropocéntrica, ¿no? De que el ser humano es el centro de todo, y creo que ahí nos hemos equivocado muchísimo. A diferencia del modelo convencional, que os digo que es antropocéntrico, está industrializado, extractivo y desvinculado del entorno muchas veces, pero muchas veces, la bioconstrucción propone un enfoque que prioriza sobre todo la salud de las personas, la regeneración de los ecosistemas y el respeto por la identidad de los espacios, de los lugares. Se trata de diseñar y construir edificaciones que estén profundamente conectadas con el medio en el que se insertan, ¿no? Empleando materiales naturales, locales y de bajo impacto. Esto es muy importante. Y utilizando técnicas muchas veces tradicionales y que favorecen la eficiencia energética, el confort interior y la durabilidad. Os voy a hablar de los principios de la bioconstrucción. Son muy sencillos. Materiales saludables y locales. En bioconstrucción queremos usar siempre unos materiales que sean cercanos. Me podéis preguntar, ¿una casa de madera construida aquí en España con madera traída de Finlandia es ecológica? Hoy en día ya no es ecológico esto no es para nada sostenible, no es algo que podamos sostener, ¿no? El impacto medioambiental que tiene el traslado de un material de tantos, de 5.000, 6.000 kilómetros, hoy en día esto no lo podemos permitir, ¿no? Es verdad que hay algunos materiales de construcción que hay que traerlos de esto, pero básicamente lo que es la esencia de los materiales son cercanos, ¿no? Pues si trabajamos con tierra cruda, la tierra cruda es del lugar. Si trabajamos con madera, lo más cercana posible. Aquí en Europa hoy en día está muy, muy de moda las técnicas constructivas que existían en Estados Unidos, sobre todo, y en Alemania y en Austria, de estructura ligera de madera, el CNT, la madera contralaminada, etcétera, etcétera. Pero la mayoría son materiales traídos aquí. Es verdad que a veces viene un material también de Austria, de Alemania, pero lo que buscamos en mi cuestión es que sean materiales lo más cercano posible, porque al final lo que vamos a hacer es evaluar todo lo que hemos hecho en este edificio, lo evaluamos y contabilizamos y cuantificamos. Luego hablaremos de los avales y los mecanismos de cuantificación, porque prácticamente uno de los trabajos más importantes del prescriptor, del arquitecto, es tener esa capacidad de inteligencia, de calcular, voy a hacer un edificio, pero que no sea una carga para este medio ambiente y este planeta, ¿no? ¿Cómo? Tengo mis herramientas, tengo mis recetas, ¿no? Tengo mis materiales, tengo mis proveedores, tengo mis conocimientos, etcétera, etcétera. El segundo punto del mundo de la bioconstrucción, de los principios, es el diseño adaptado al clima, y el lugar. Si os dais cuenta, muchas veces en la arquitectura convencional e industrializada te hacen unas viviendas que son lo mismo para México que para Nueva Zelanda, ¿no? Es un modelo de vivienda. Nosotros no queremos esto. Creemos que cada espacio cada lugar requiere su arquitectura. Podemos copiar bastante, copiar no, pero inspirarnos
de la arquitectura vernácula, que tiene muchísimos aciertos, ha tenido muchísimos aciertos por muchos años de experiencia, ¿no? El adaptarse al lugar es una estrategia de diseño, básicamente, una orientación solar, una ventilación cruzada, un elemento natural, una inercia térmica. Todas esas cosas son muy importantes. No se trata solamente de usar menos energía, sino que de aprovechar mucho mejor los recursos que ofrece el lugar, ¿no? El tercer punto es salud del hábitat y de las personas. En bioconstrucción trabajamos mucho el cómo qué calidad de habitabilidad va a tener ese edificio. Utilizamos mediciones ambientales de cálculos de emisiones de partículas de los materiales, contaminación electromagnética, calculamos las contaminaciones electromagnéticas que pueden existir en el lugar por alta tensión, antenas de tercera móvil, etcétera, etcétera. Incluso se calculan también las alteraciones geológicas, telúricas, ¿no? Mediante estudios geobiológicos, ¿no? Todo esto es importante a la hora de... estas cosas que os comento antiguamente se utilizaban. Antiguamente el dónde se hacía una casa, desde los romanos, las culturas tradicionales, se calculaba dónde voy a poner una vivienda, cómo la vas a poner. Se calculaban, por ejemplo, un ejemplo que quiero comentaros, no puedes poner una habitación de dormir o de trabajar encima de una alteración, de una falla geológica, ¿no? Hay una alteración muy potente que puede de alguna manera afectar a las personas. Entonces, no se puede hacer esto, ¿no? Entonces, hay profesionales que se preocupan de esto y cuando un arquitecto hace un proyecto, contrata a un profesional de este tipo, hace un estudio geobiológico y al igual que hace otro tipo de estudios y le ofrece esta información para colocar zonas alteradas telúricas en pasillos y en zonas que no afectan. Yo personalmente lo he podido comprobar, os puedo asegurar que es importantísimo, ¿no? No pongas a alguien a estudiar encima de una alteración telúrica, es que la capacidad de concentración es mínima, ¿no? Eso también lo podéis aprender mucho en todo lo que se llama la arquitectura sagrada, ¿no? En todo el románico y el gótico, sobre todo en Europa, ¿no? Con el conocimiento que tenían antiguamente para que con estas energías y estas cosas, pues básicamente lo que hacían era manipular a la gente, ¿no? Ser un consciente del agua y la energía, pues es otro punto importantísimo, ¿no? Vamos a intentar, hoy en día también todo esto está mucho más en la práctica, ¿no? Aquí concretamente hay muchísima obsesión por cuidar el agua, acumular el agua de lluvia. Se están dando cuenta que el despilfarro que ha habido hasta ahora no era viable. Y luego la difusión es muy importante, el punto 5 ya que quería comentaros, que es participación y transmisión del conocimiento. Es importante que la bioconstrucción valore el trabajo colectivo, la autoconstrucción guiada. Dentro del mundo de la bioconstrucción se ha evolucionado muchísimo con la autoconstrucción, ¿no? Yo recuerdo hace años, de hecho, la primera casa de balas de paja que se hizo en España, la hicimos nosotros en Mallorca hace como 40 años, fue un desastre, duró como 4 meses, pero ha ido aprendiendo, ¿no? Hoy en día se hacen casas de balas de paja de una calidad impresionante, por técnicos, se hacen, pero bueno, se empezó haciendo auténticas chapuzas, ¿no? Pero ¿cómo? Aprendiendo poco a poco, esto no se hace así, esto se hace de otra manera, etcétera, etcétera. Y hoy en día la construcción con balas de paja o cómo se ha evolucionado la construcción con tierra cruda, ¿no? Partiendo de los sistemas tradicionales del adobe a lo que ahora existe hoy en día ya que es el BTC, el bloque de tierra comprimida, etcétera, etcétera. Pues esto es muy importante, compartir, ¿no? Los talleres en bioconstrucción en Europa se hacen muchísimos talleres para que la gente pueda implicarse trabajando, ¿no? La bioconstrucción básicamente no es un conjunto de técnicas, sino es una manera de entender la arquitectura como una actividad ética, ecológica y social, ¿no? No propone, como decía antes, soluciones estandarizadas, sino que propone procesos abiertos para que participen en ese contexto y con el diálogo de las personas y las personas implicadas.
sobre todo las personas que están en ese territorio, ¿no? Para los futuros arquitectos, conocer e incorporar los principios de la bioconstrucción no significa renunciar a la innovación o a la creatividad, sino ampliar el repertorio de herramientas con las que diseñar espacios que responden a los retos contemporáneos. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la crisis energética y la necesidad urgente de repensar nuestro modelo de vida es importante que la tengamos en cuenta, ¿no? Pues ahora que os he contado un poquito lo que es la bioconstrucción básicamente, voy a contaros lo que es la arquitectura regenerativa, ¿no? Estamos hablando de conceptos que se cruzan, ¿eh? El concepto regenerativo surgió desde la permacultura, surgió sobre todo en la agricultura, en cómo llevar un diseño a un modelo agrícola muchísimo más respetuoso con el entorno, etcétera, etcétera, pero se ha comunicado a otras disciplinas, ¿no? La arquitectura, la economía, al mundo empresarial, por ejemplo. Existen hoy en día muchísimas empresas que están ya trabajando dentro de los principios de lo que es la cultura regenerativa, y en la arquitectura efectivamente también se está trabajando lo que es, esta idea, ¿no? Básicamente la arquitectura regenerativa es una forma de pensar y diseñar y construir en base a una premisa muy importante. La arquitectura no debe limitarse a minimificar el daño, sino que debe contribuir efectivamente a mejorar los ecosistemas y las comunidades donde se inserta. Si os dais cuenta, la arquitectura regenerativa va más allá de la sostenibilidad. La sociedad lo que pretende es ser sostenible. La arquitectura regenerativa o el concepto regenerativo va mucho más allá. Lo que pretende es restaurar, teniendo en cuenta que lo que está ahora vivo ha sido un deterioro de los ecosistemas, de todo, ¿no? De las ciudades, de los pueblos, de la arquitectura misma, y lo que intenta es esa regeneración. A diferencia del enfoque convencional, y también de otras corrientes que buscan simplemente reducir impactos, la arquitectura regenerativa busca generar condiciones para que la vida prospere. Es decir, va más allá de la eficiencia o el ahorro. Propone devolver más lo que se toma, o sea, minas, recursos medioambientales, madera, propone regenerar todo esto que se va utilizando, ¿no? Y reactivar los ciclos naturales. Y entonces voy a contar realmente qué son los principios de la arquitectura regenerativa, ¿vale? Venga. El punto 1 es la relación con el lugar. La arquitectura regenerativa parte del profundo conocimiento del sitio, su clima, su topografía, sus aguas, su biodiversidad, su historia y su gente. Cada proyecto se diseña como una respuesta única en el territorio, no como una solución replicable sin contexto. Es muy importante. Si os dais cuenta, vamos a tener muchísimas cosas en común con la bioconstrucción. De hecho, es que es lo mismo exactamente igual, ¿eh? De hecho, yo creo que básicamente es una especie como de revisión de lo que es la bioconstrucción en este mundo actual que de alguna manera ha evolucionado y ha cambiado, y se buscan como nuevas formas de explicar lo mismo, básicamente, ¿no? El punto 2 es el ciclo completo de vida. Los materiales, la energía, el agua, los residuos y el mantenimiento se conciben desde una lógica circular. Eso, acordaros, ¿no? La economía de la rosquilla, no sé si os habéis oído hablar de ella, o la economía circular. Se busca que todo lo que entra en el sistema tenga un retorno, que los materiales sean reutilizables o biodegradables, que la energía provenga de fuentes renovables y que el agua se gestione como un recurso vital y finito, muy importante. El punto 3, la regeneración ecológica. Un edificio regenerativo puede restaurar suelos degradados, recuperar la biodiversidad local, reforestar, mejorar la calidad del aire o del agua, o reactivar ciclos naturales interrumpidos. La arquitectura se convierte así en una herramienta de sanación ambiental. Daros cuenta el paso que significa esto, ¿no? De ser meros diseñadores de edificios, hay un paso mucho más allá, ¿no? Para mí me parece que es un reto, es importantísimo, y me parece que es muy interesante tener esto en perspectiva. El punto 4 es la relación social y cultural. Pues esto básicamente es lo que queremos, bueno, lo que quiere decir este punto es que no hay regeneración posible sin justicia. La arquitectura regenerativa promueve la inclusión, el arraigo, la participación de las comunidades en el diseño y construcción,
y la recuperación de saberes tradicionales. Hoy en día está muy, muy en boga la idea de que un arquitecto o una arquitecta deben ser facilitadoras y facilitadores, deben empujar un proyecto, pero basándose en las personas que están en el lugar, ¿no? Conozco muchísimos profesionales que son esos facilitadores, ¿no? Incluso trabajan con técnicas muy, muy actuales, ¿no? El Dragon Dreamer, los procesos de facilitación, etcétera, etcétera, para llegar a conocimientos, a ver qué se necesita, qué vamos a hacer, ¿no? No se trata de que el arquitecto o el profesional, ala, voy allí, pum, pum, cojo y hago esto. No, va muchísimo más allá y hoy en día yo creo que ya nos hemos bajado de esa especie de egocentrismo, ¿no? La relación sociocultural apoya redes sociales, locales, etcétera, etcétera. Y el quinto punto es el pensamiento sistémico. Esto es muy importante dentro de la arquitectura regenerativa. En lugar de fragmentar y sí, seccionar, como ocurre con los sistemas convencionales que hasta ahora hemos estado viendo, la arquitectura regenerativa trabaja con una visión holística, intenta ampliar, ¿no? Tener todos estos conocimientos, ¿no? Nosotros siempre hemos estado viendo de que qué disciplinas son importantes para que un profesional de la arquitectura esté mucho mm, es- esté mucho más completo, ¿no? Desde, desde diseñar con criterios de permacultura, desde trabajar ideas de cómo relacionarse con la gente a nivel de facilitación, por ejemplo, ¿no? No podéis imaginar la cantidad de ocurre a veces, ¿no? Los problemas personales, los problemas y los conflictos que pueden ocurrir dentro de... Pensar que, por ejemplo, que una familia que se hace una casa va a ser la inversión más grande que se haga en su vida, ¿no? Se crean unas tensiones y unos follones y es el arquitecto y la arquitecta deben ser personas con una capacidad de psicólogos. Yo no sé por qué no está en la carrera la psicología, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Yo me he dado cuenta, por ejemplo, y eso lo podéis ver también vosotros, que el profesional de éxito es un psicólogo, es una persona con una capacidad de entender a la persona, a las personas con las que está trabajando, tanto a las personas que trabajan con ellos mismos y como sus clientes, y de entenderlos perfectamente, ¿no? Entonces, estábamos hablando de que trabaja con una visión holística. Todo está conectado, esto es muy importante, lo ecológico con lo social, lo material con lo simbólico y lo construido con lo vivo. ¿Eh? Hay que ver las cosas de otra manera, muy diferente. Mientras que la arquitectura sostenible, la que hoy está en boca de todo el mundo y de todos los sistemas, busca reducir impactos negativos, la arquitectura regenerativa se pregunta, ¿cómo puede este proyecto dejar el lugar mejor que lo que estaba? Fijaros la diferencia, ¿no? ¿Qué puede aportar al territorio lo que yo haga? ¿Qué relaciones puede fortalecer este proyecto, ¿no? Para cualquier estudiante de arquitectura, este enfoque representa una oportunidad y un desafío muy importante, creo, vamos. Pasa de ser diseñadores de objetos a facilitadores de procesos vivos. Fijaros la diferencia, ¿no? La creación no es una receta ni una fórmula cerrada, eso es muy importante que lo sepáis, ¿no? Sino una invitación a pensar, a inventar, a observar, a diseñar con humildad y sobre todo a construir con responsabilidad, ¿eh? Es muy importante. Ya os parece, vamos a hablaros de lo que es lo he titulado, aquí lo he apuntado, una arquitectura saludable y con sentido. Hablaremos de los biomateriales, de la biohabitabilidad y hablaremos también de la biofilia, de la neuroarquitectura y de la evaluación ambiental. Vamos a hablar de estos conceptos que siempre están metidos dentro del mundo de la bioconstrucción y dentro del mundo de la arquitectura regenerativa, ¿no? Pues ya sabéis, en un contexto de emergencia climática, en un colapso inminente de los ecosistemas y la creciente preocupación por la salud mental y física, la arquitectura no puede limitarse a crear objetos formales. La arquitectura no puede limitarse a crear objetos formales, esto es muy importante, ¿no? Ni a responder a criterios puramente funcionales o económicos. Hoy más que nunca necesitamos una arquitectura
que regenere el territorio, cuide la vida y esté al servicio de las personas y del planeta. Esto es importante, ¿no? Para avanzar en esta dirección es fundamental incorporar 5 conceptos que están relacionados entre ellos, ¿no? Los biomateriales, la biohabitabilidad, la biofilia, la neuroarquitectura y una evaluación ambiental en cómo medimos todo esto, cómo evaluamos que hacemos un edificio que está dentro de estos parámetros que estamos hablando, ¿no? Por los certificados, los avales, los sellos, etcétera, etcétera. Normalmente los biomateriales son materiales de origen natural, renovables, reciclables o biodegradables, bueno, que están al alcance de todos, que tienen poca huella ecológica, muy importante. Tenemos una guerra abierta con un material que es como la lana de roca, por ejemplo, ¿no? Es un material ecológico, la lana de roca. La lana de roca es un material que para fabricarse no es contaminante hoy en día ya. Antiguamente sí. La lana de roca y el vidrio eran tóxicos, muy tóxicos. Hoy en día ya no. Pero tienen una huella ecológica bestial. Fabricar una lana de roca tiene una huella que no puedes compararla con, por ejemplo, con un aislamiento de celulosa, no sé. Tampoco, eso puede ser un poco desfase porque yo no sé qué materiales tienen allí en México, pero aquí en Europa, pues, hoy en día en materiales ecológicos tenemos bastantes, ¿no? Tenemos celulosa, tenemos mantas de fibra de madera, corcho, hay muchísimos, ¿no? Ahora mismo en el mercado, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de biomateriales estamos hablando de tierra cruda, de madera, de corcho, de paja, de cáñamo, de hongos también. No sé si estáis al corriente, las nuevas técnicas de las pocas que se salvan con Dios. Antes os decía de esto de nuevos materiales, quizá de lo pocos que para mí personalmente se salve es el tema del trabajo con los micelios. Estoy viendo auténticas maravillas hechas con micelios de hongos. A ver, el uso de estos materiales implica mm, reducir el consumo energético en la fabricación, muy importante, disminuir la huella ecológica de carbono de los edificios, porque cuando usas estos materiales que suelen ser muy masivos, ¿eh? Favorecer ambientes interiores saludables y transpirables. Cuando tú estás trabajando con materiales muy convencionales, muchas veces lo que estás es introduciendo dentro del edificio partículas tóxicas. Y diréis, bueno, pero eso está permitido, es la ley. Sí, la ley. La ley, a mí personalmente, no me dice, el estándar de la ley es un estándar para mí bajísimo, ¿no? Aquí en España, hasta hace 4 años, no había ni una normativa sobre el radón, por ejemplo. La ley no es perfecta. Nosotros intentamos ir más allá de la ley, no menos, más allá. De hecho, los estándares que nosotros estábamos manejando, cada vez las normativas europeas se van acercando cada vez más. Eh, Eso es una realidad. De 20 años os lo puedo asegurar que es lo que he estado lo que viendo, ¿no? Las pinturas pues, sintéticas, ¿no? Cada vez tienen menos formaldehído, cada vez tienen menos compuestos COPs o compuestos orgánicos volátiles, etcétera, etcétera, ¿no? Y es por normativa, ¿no? Cada vez va a más. Entonces, es algo que no podemos negarlo, está ahí, ¿no? Y luego otro punto, activar las cadenas de suministro locales y artesanales. El empleo de biomateriales requiere conocimientos técnicos específicos, eso es cierto, ¿no? Aplicar celulosa requiere un aislamiento de celulosa proyectado o insuflado, pues requiere un conocimiento técnico. Eh, em, pero a la vez también ofrece grandes beneficios a escala económica y humana. De biomateriales, esto yo no sé, eso sí que podemos debatirlo, porque también te puedes intentar hacer arquitectura creativa o bioconstrucción en un lugar donde no tienes materiales, es complicado. A mí personalmente me pasó hace casi 40 años en Mallorca, estaba haciéndome una casa para mí y no tenía materiales. O sea, los aislamientos que teníamos eran materiales sintéticos que no había, ¿no? En esa época, lo mismo, yo no sé en México cómo lo tenéis, pero a lo mejor estamos hablando de, yo qué sé, de fibra de madera, por ejemplo, y a lo mejor no hay ninguna fábrica en México y la tienen que tener en Estados Unidos y entonces el coste se multiplica. No lo sé. Pero eso es un problema que hasta que a veces el mercado no esté
preparado no existe la posibilidad de conseguirlo, ¿no? Hoy en día aquí os digo que sí, que hay de todos estos materiales, existen, no son mucho más caros que los convencionales, por ejemplo, la celulosa, que son, básicamente se basa de periódicos viejos, desechos de periódicos triturados con sales bóricas para mineralizarlos, que esto luego se proyecta o se insufla, ¿no? Es un material reciclado y tiene un precio bastante asequible, ¿no? No es mucho más caro que un material convencional, ¿no? El corcho sí es bastante más caro, es un material bastante caro, la fibra de madera. Bueno, en eso si queréis, si estáis interesados, en la página web de Covitar tenemos una tabla con precios y de todos estos materiales. Ahora, os digo que no sé cómo poder extrapolarlo a México porque no sé el mercado cómo está allí, ¿no? De lo poco que sé de la arquitectura mexicana y de arquitectos es de trabajo con adobe y tierra cruda, no sé mucho más. Vamos a hablar ahora un poquito de biovitalidad. La biovitalidad básicamente evalúa la calidad ambiental del espacio construido en relación con la salud humana. Ese es el concepto, ¿no? La calidad del aire interior, la ausencia de materiales tóxicos o radiactivos nocivos, el equilibrio hidrotérmico, acústico y lumínico y el confort integral, sensorial, emocional y cognitivo. Ya veis que aquí ya se está cruzando con la neuroarquitectura, ¿no? Os puedo, hoy en día, en muchas ciudades, el aire interior es tan malo como el aire exterior. No sé si habéis oído hablar del síndrome del edificio enfermo. Esto es un concepto que bueno, pues aquí lo hemos utilizado, ¿no? Y eran edificios cerrados herméticamente, modernos, muy bonitos, con cristales, estos edificios que veis en las grandes ciudades, pero que lo que decían eran producir patologías y enfermedades a las personas, ¿no? Al final lo que se dio cuenta es que la calidad del interior no estaba en buenas condiciones, los materiales como los contrachapados emiten formaldehído, las alfombras tienen también COPs, compuestos orgánicos volátiles, todos cancerígenos. Los estándares y los niveles de estos materiales, la Unión Europea cada vez ha ido poniendo normativas cada vez más estrictas, empezaron de abajo y van un poquito subiendo. Nosotros nos basamos en los estándares que tienen emitidos el Instituto Baubiologie de alemán, que son unos especialistas en bioconstrucción y ellos tienen unas tablas, que con esas tablas, bueno, pues vas a un edificio, haces una medición de calidad interior y compruebas y comparas, ¿no? A ver cómo está, ¿no? De todas maneras, para tener una calidad de aire interior lo que tienes es un buen sistema de filtración y luego no meter pinturas tóxicas y pinturas convencionales, pues metes una pintura de silicato que no emite, una pintura de arcilla, una pintura de cal, etcétera. Porque además, esa es otra, que los materiales ecológicos no estamos hablando de materiales de antiguos, estamos hablando de materiales de una calidad impresionante. Una pintura en silicato, por ejemplo, que es súper ecológica, es una pintura que te va a durar toda la vida, es una piedra líquida, es un material que transpirable, impermeable, lavable y que puede durarte perfectamente toda la vida. Y sí, es más caro, es la pintura que es más caro, pero no se tiene que pintar en la vida más, ¿no? Tenemos que evitar estos materiales tóxicos que os decía, pues hay personas normales, personas hipersensibles que por ejemplo no aguantan ni siquiera un granito. Tenemos que evitar productos que imitan lo que os decía antes, COPs y formaldehídos, isocianatos, etc. La radioactividad, ya os digo, el radón, supongo que habéis oído hablar del radón, ¿no? Un gas natural, que es la segunda causa de muerte de cáncer de pulmón después del tabaco, es el radón. O sea, es un gas radiactivo natural, que está sobre todo surge en zonas graníticas. Tenéis que mirar un mapa geológico de la zona y ver si es zona granítica. Si es zona granítica hay emisiones de radón y entonces hay que tener mucho cuidado con los sótanos porque se acumula, ¿no? Entonces hay que tener muy buena ventilación, etcétera, etcétera. Pues aquí en España hasta hace 4 años, 5, no había una normativa sobre el radón. Cuando aquí tenemos zonas de radón, o sea, para que os deis cuenta que, bueno, pues
la administración va muchas veces a remolque, ¿no? Hablábamos también del equilibrio hidrotérmico, acústico y lumínico, es importantísimo. No, si queréis no entramos en este detalle, pero la iluminación es importante. Nosotros trabajamos mucho con luz de espectro total, sobre todo en lugares de trabajo. Eh, eh, no es lo mismo trabajar con una luz caliente que trabajar con una luz de espectro total, ¿no? Entonces, bueno, pero esto es un tema ya más detallado que si queréis podemos hablar en otro momento. Y bueno, esto es un momento, la idea de la viabilidad. Una arquitectura habitable no solo protege, también favorece el descanso, la concentración, la recuperación y el bienestar cotidiano, ¿eh? Ya vamos a hablar de la biofilia. Esto, en realidad, la biofilia es una palabra nueva, es un concepto que venimos aplicando hace muchísimos años. Se trata de, el diseño biofílico parte de una necesidad profunda, vivir en un contacto con lo natural. Esto es lo que resume lo que es la biofilia. Esta idea se traduce básicamente en integrar vegetación, luz natural, agua y ventilación cruzada. Usar materiales sin tratar o con textura natural, crear vistas y recorridos y ritmos espaciales que evocan a la naturaleza. Hoy existen moquetas biofílicas, en muchos lugares de oficinas de trabajo se introducen conceptos biofílicos que favorecen, bueno, pues, yo recuerdo hace años que hicimos un estudio para una empresa de zapatos muy famosa que se llama Camper y le hicimos un estudio por el cual, a base de cambiando el diseño interior y quitándole los grises que tenían y haciéndole un diseño biofílico, y casi le asegurábamos que un 15% más de productividad y de falta de asentismo laboral iban a tener, ¿no? Y nos quedábamos cortos, pero bueno, era por estar tranquilos, ¿no? Favorece la salud de las personas, de los trabajadores, de todo. Esto es una cuestión que bueno, está ahí, ¿no? Tenéis muchísima información sobre biofilia en la Asociación Italiana de Biofilia. Están dando mucha caña en Europa, y luego sus artículos tenemos publicados en nuestra web, ¿no? Son interesantes, ¿no? Ese es un concepto interesante, ¿no? La neuroarquitectura, que ya habéis oído hablar de ella, me parece que ya os han hablado en alguna charla sobre ello, y yo básicamente es cómo los espacios afectan nuestro cerebro. Esto es importantísimo, es que es de cajón, ¿no? Yo recuerdo una vez un dicho de la cultura árabe que dice que ¿cómo era esto? Los genios, los demonios, ¿no? Se esconden en las esquinas. Cuando veías la cultura vernácula de Túnez, de Marruecos, que eran todo curvas, ¿no? Y le decías, le hablabas con un albañil y le decía, ¿pero por qué no hacéis esquinas? Dice, no, porque ahí se esconden los demonios. Nada, es una cuestión popular, pero bueno, que luego, llevado ya a conceptos de diseño, son importantísimos, ¿no? No se trata de... Yo recuerdo, por ejemplo, lo que para mí es la antineuroarquitectura, lo que hace Calatrava, por ejemplo, este famoso arquitecto, que no es arquitecto, que es ingeniero, que ha hecho unas cosas tan raras que dices, sí, sí, se lleva premios de arquitectura y de tal, pero es que, bueno, tendríais que ir a Valencia, a la Ciudad de las Artes, y si no te pegas un cabezazo con una de las vigas que tiene, es que es una locura, ¿sabéis? Te coges luego otro arquitecto como Gaudí y te das cuenta que este hombre ya aplicaba la neuroarquitectura en sus conceptos en el siglo XIX. Pues es esto, ¿no? La neuroarquitectura estudia la relación entre el entorno construido y el funcionamiento del sistema nervioso. Bueno, todo esto lo basan en evidencias científicas, no es una patraña que alguien se haya inventado. Investiga sobre todo cómo la luz, la forma, el color, el sonido, todos estos conceptos, la escala, la disposición. Aquí hay una cosa muy importante. ¿Por qué algunos edificios son armónicos, tienen un equilibrio? Es importante. Ahí entramos dentro de lo que se llama la arquitectura sagrada, ¿no? El número áureo. Os dais cuenta que muchos arquitectos trabajaban con estos conceptos, ¿no? Es, Bueno, todo esto afecta a nuestras emociones, a los comportamientos y a nuestros procesos mentales. Vamos a explicaros unos ejemplos de aplicaciones.
En espacios que reducen la ansiedad mediante geometrías suaves y colores calmantes. Claro, si te pides una habitación pequeña, la pintas de rojo, puede ocurrir aquí un desastre, ¿no? Aulas que fomentan la atención con iluminación adecuada y ausencia de distracciones sensoriales. Hospitales que aceleran la recuperación al incorporar vistas a la naturaleza y circulación intuitiva. Entender la neuroarquitectura no es un lujo, sino una herramienta muy buena para triunfar y para que nuestros proyectos mejoren la calidad de vida de las personas que van a disfrutar de esos trabajos. Ya el punto último que quería hablaros es de la evaluación ambiental, el medir, el cómo podemos medir todo esto, ¿no? Es difícil. De todas maneras, han surgido un montón de certificados ambientales, ¿no? Eh, eh, Tenéis el LEED, el BREEAM, el Passive House, el WELL, hay muchísimos, está lleno. Por ejemplo, el LEED llega por todo el mundo, está en todas partes. El BREEAM también, el Passive House creo que también. El WELL, que es uno de los últimos que han llegado, analiza la calidad del aire interior de las viviendas. Es cierto que los estándares de todos estos certificados, para nosotros, los que estamos dentro del mundo de la biocuestión, todavía son bajos, salvo uno, y no lo digo yo, luego os explicaré por qué, que es uno que, es un sistema de evaluación de edificios que se llama Ecómetro, que además es que lo desarrollamos nosotros y podéis ir a la página web que se llama ecómetro.org, y además es que se hizo un estudio comparativo y salía este y uno suizo que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, que luego yo me acordaré, salían los que el estándar lo tenían más alto, ¿no? Pero bueno, hace años no existía nada de esto y hoy en día ya empieza a existir, ¿no? Hoy podemos tener edificios con certificado Passive House, que básicamente se trata de que tú haces un edificio pasivo y te lo certifica la Passive House. También puedes hacer un edificio pasivo y que no te certifique Passive House, no pasa nada, es así, ¿no? Luego hay otros, estos son los certificados. Luego están los indicadores técnicos, que son los análisis de ciclo de vida. Muchos de estos certificados ambientales utilizan el análisis de ciclo de vida para poder evaluar. Análisis de ciclo de vida, la huella de carbono, la toxicidad y la eficiencia energética. Muchísimos de estos sellos, estos avales, utilizan estos. Y luego otro mecanismo interesante es los sistemas de trazabilidad y control de materiales, ¿vale? Básicamente, para cerrar este punto, cuantificar el desempeño ambiental y social de un edificio permite garantizar la coherencia del proyecto, comparar soluciones y generar confianza entre promotores, usuarios y comunidad. Eso es cierto porque hoy en día, por ejemplo, aquí en Europa, un edificio que tenga un sello se valora más. Es igual que si tiene una calificación energética. Pues contra más calificación energética tenga, más en el mercado lo tiene mejor valorado. Eso es claro, es lógico, ¿no? Y ya para acabar un poquito todo esta especie de cosas que tenía aquí yo apuntadas, luego sí que pasamos a me preguntáis cosas, lo que queráis. Los futuros arquitectos y arquitectas tienen ante sí una enorme responsabilidad: diseñar espacios que no solo sean bellos o funcionales, sino que cuiden la salud, fomentar el bienestar, el genere en el territorio y el reconecto con la naturaleza. Esto es un punto que para nosotros es importantísimo. Incorporar biomateriales, criterios de biovitalidad, estrategias de biofílicas, fundamentos de neuroarquitectura y sistemas de evaluación ambiental es dar un paso firme hacia una arquitectura ética y viva y transformadora. Y bueno, básicamente esto era todo lo que quería comentaros, aunque si queréis ahora podemos ahondar en algún tema que se haya quedado un poquito corto. Para cerrar este tema, construir hoy no es solo levantar muros, es cultivar relaciones sanas entre las personas, los lugares y los ecosistemas. Y bueno, pues eso era. Hay muchos matices que no os he contado y podemos habernos dedicado. Por ejemplo, uno de los temas más peliagudos, por decirlo de una manera, donde la gente se ponía como más a la defensiva, era cuando hablábamos en colegio de arquitectos y colegio de albergadores sobre geología, ¿no?
porque sí que es verdad que es un poco más, es algo un poco, un poco místico, ¿no? Un poco raro, ¿no? Y cuesta que en algunos, y en el mundo académico también cuesta mucho que todos estos conceptos entren. Es difícil porque fijaros que nosotros para medir la calidad, las alteraciones telúricas, utilizamos una técnica que es la radiestesia, que no es, en Occidente no está muy catalogada como muy científica, ¿no? En otros lugares sí, cuidado, ¿eh? En otros lugares está dentro del mundo académico. En Rusia, por ejemplo, y en Cuba, por ejemplo, están aceptadas. Aquí no, aquí es cosa de brujos, ¿vale? Pero bueno, es verdad que tú puedes medir una variación de campo electromagnético de una corriente de agua subterránea con unas varillas o también lo puedes hacer con un geomagnetómetro. La diferencia está que unas varillas te cuestan 1 euro o 2 euros y un geomagnetómetro pues costará 15.000, 20.000 euros, ¿no? Pero te van a decir lo mismo exactamente, ¿no? Con uno, con la radiestesia utilizamos la capacidad que tiene el ser humano de detectar variaciones del campo electromagnético, algo que hacen las palomas, las ballenas y las aves desde siempre, pero nosotros también podemos ser capaces con un cierto entrenamiento, pero bueno, que se puede hacer perfectamente. Y luego toda la medición que se hace de campos electromagnéticos artificiales se hacen con aparatos, ¿no? Medidores de campos electromagnéticos, medidores de microondas, etcétera, etcétera. Todo eso se puede cuantificar perfectamente con equipos, ¿no? O sea, el problema básicamente está en los estándares, ¿no? Que os comentaba, ¿no? Mientras que la administración y las leyes europeas, que es lo que yo conozco, no conozco lo vuestro, pero los de aquí, te hablan de un nivel, nosotros pensamos que eso no es suficiente, que hay que ir a más, ¿no? Y bueno, el correr de los tiempos nos está dando la razón. Pero bueno, nadie es profeta en su tierra. Y eso ocurre. No sé si tenéis alguna pregunta y queréis comentar algo. Belinda, ¿qué piensas? Gracias, gracias, Antonio. Mira, pues yo me quedo con lo de la geología, lo último que comentaste. Los demás conceptos, desde mi parecer, pues yo ya los tengo asimilados. Pero la geología, yo tengo un máster en interiorismo y ahí la vimos en el Feng Shui. Sí, No sé si es a lo que estés tú, de lo que estés hablando ahorita, porque dijiste, es místico y todo esto. te lo cuento. El Feng Shui para mí está más ligado con la neuroarquitectura o el Vastu Sastra, que también lo conocerás, supongo, el Vastu Sastra, el Feng Shui. En Europa, antiguamente, en la Edad Media, existía también un sistema, pero que se perdió, ¿sabes? Está más ligado con la neuroarquitectura, ¿no? No, la geobiología, no geología. La geología es una ciencia que estudia las radiaciones y cómo afectan a los seres humanos, ¿no? Básicamente existen dos tipos de radiaciones, las artificiales y las naturales. Las artificiales, os los voy a enumerar, son la radioactividad artificial generada por pararrayos, equipos electrónicos de radioactividad, producidas por cables de alta tensión, cables de media tensión, microondas de telefonía móvil, radares. Todo eso son radiaciones que, que se producen artificialmente. Y luego están las naturales, que son radiaciones que se producen en la Tierra, ¿no? Que son el radón, que son los campos electromagnéticos producidos por corrientes de agua, campos electromagnéticos producidos por fallas geológicas, y bueno, con esas nos bastan, ¿no? Y son cuantificables las dos son cuantificables. Está demostrado que una influencia de un campo electromagnético fuerte produce patologías. Os explico por qué. El cuerpo humano está lleno es como un robot lleno de cablecitos donde funciona electricidad. Funcionamos con electricidad. Si tú a un aparato eléctrico le metes un campo electromagnético muy potente, le creas interferencias. Coger una radio, bueno, ya no sé si es mucho la radio, pero bueno, un aparato, sí, sí, algo habrá por ahí bueno, sí, una radio y le metes un campo electromagnético muy fuerte y haces una interferencia. ¿Qué pasa? Que los campos electromagnéticos, tanto artificiales como naturales, cuando están afectando mucho al ser humano,
¿eh? Te crean una interferencia. No pasa nada. Tú vas andando por la calle, luego os explico el por qué cuando una vena de agua produce un campo electromagnético, luego lo explico. Y tú pasas por una zona que hay una falla geológica o una vena de agua y no pasa nada, porque pasas. El problema está cuando te quedas ahí 8 horas al día durmiendo. Ese es el problema. Otro ejemplo, tú te vas, yo es que no conozco mucho, ¿y qué fallo? Las iglesias en México, pero en Europa, el gótico. Los constructores, los maestros de obra constructores de la Edad Media utilizaban esas técnicas para, para, para incorporar dentro de lo que es las catedrales y las iglesias, para de alguna manera utilizarlas en beneficio de lo que era el mensaje imperante en aquella época, que era la religión, el catolicismo, ¿no? Ahora mismo estaba precisamente haciendo un libro sobre iglesias y estaba levantando los planos y ellos mismos construían venas subterráneas de agua, donde hacían pasar el agua en las zonas donde les interesaba a ellos, ¿no? Tú puedes, por ejemplo, tú puedes estar ahí en una zona alterada y lo que sientes es como más fuerza, más potencia, pero no te quedes a dormir, porque es que no vas a dormir. ¿Y qué pasa? Un día no dormirás, 2 días tampoco, 3 días. Al final, tu cuerpo genera una patología. Puede ser una leucemia, puede ser una no sé qué, puede ser 1000 cosas, depende cada uno, ¿no? Y eso está comprobado. Vivir al lado de un generador eléctrico, de un transformador eléctrico es una locura. Yo recuerdo un viaje que hice a Cuba, que nos invitó el gobierno cubano, y que allí estas cosas sí las creen, y recuerdo que en un edificio, al lado de un cable de alta tensión, había un índice de cáncer que superaba con creces al normal. Nosotros les dijimos, esto es el tendido de alta tensión. Quitaron el tendido de alta tensión. O sea, como la red eléctrica es del gobierno, pues aquí no, aquí es de una empresa y no la va a quitar. ¿Me explico, no? O sea, que es que eso está demostrado, ¿no? Médicos te lo dicen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es cuando haces un edificio, nosotros lo que hacemos es contratar a un profesional de geología, un experto que se llaman mediciones ambientales, te va a hacer estas mediciones de telefonía, te hace, por ejemplo, no es nada bueno tener una antena de telefonía enfrente de ti. Te está metiendo un microondas a me explico, ¿no? Entonces, luego explico, si me preguntáis cómo se pueden paliar todos estos temas, ya hablaremos, ¿no? Pero básicamente, y el otro, antiguamente en la arquitectura vernácula, la gente sabía estas cosas. Y yo he visto muy pocas casas en los pueblos donde las habitaciones estén en lugares con alteraciones telúricas. No existían, ¿no? Luego llegó lo moderno, llegó la industria industrial, yo aquí una casa, pum, aquí pongo lo que me da la gana y ocurren problemas, ¿me entiendes? Yo recuerdo de casos de chavales chavales que no podían, no se concentraban, cambiarles el lugar de estudio y cambiarles la vida completamente. O niños que todo el día lloraban toda la noche, bebés, ¿no? Les cambiabas la cuna de sitio. Entonces, esas son demostraciones empíricas. Pero básicamente lo que ocurre es esto. Un campo electromagnético lo que hace es que te afecta tu propio campo electromagnético y te crea una interferencia y te crea una patología. Es así de sencillo. Entonces, donde trabajes tus 8 horas al día y donde duermas, no estés en una zona alterada, ¿vale? Que esté en el pasillo, en la cocina, donde sea, no pasa nada. Pero en el lugar no. Las naturales, las artificiales medimos con aparatos y las naturales, ¿por qué me dirás? ¿Por qué una vena de agua tiene un campo electromagnético? Sí que lo tiene. La vena de agua, al generar fricción, genera un campo electromagnético que además es medible. Tú coges un aparato de ese tipo y yo recuerdo, por ejemplo, en las culturas populares, mucha gente, por ejemplo, los perros, el perro es un animal que donde duermen detecta estas alteraciones y nunca duerme en una zona alterada. Nunca. Por ejemplo, donde duerme un perro, puedes dormir perfectamente que no pasa nada, ¿no? Esto lo sabían los antiguos y así lo hacían, ¿no? Entonces, todas estas cosas las tenemos en cuenta. No es Feng Shui. El Feng Shui es otra cosa que también me parece interesantísimo y no tengo mucha idea, pero me gusta mucho. O el Vastu Sastra también que hacen en la India. Y ahora, por ejemplo, yo estoy de espaldas a la puerta en esta oficina y no me gusta. Me siento totalmente inquieto, ¿no?
Y entonces la geología lo medimos. Ya digo que en España existen, pero bueno, en México también tenéis buenos taurís y geólogos, lo sé, o sea, me conozco alguno, ¿eh? Que te miden y te lo hacen, miran un terreno, por ejemplo, compras una finca, quieres hacer una casa, pues te hacen un estudio geológico, pues mira, aquí tienes una vena de agua, aquí tienes una falla, y entonces cuando vas a hacer los planos, el edificio, pues miras que la vena de agua pues te pase por un pasillo o por fina, por un sitio que no estés ahí todo el rato, ¿me entiendes? Eso es factible. Eso es la geología. Es lo más rarito, ya te digo que dentro del mundo académico es lo que más cuesta ver. Como es un poco así esotérico de una manera, que no lo es, palabra, lo digo en serio, que es simplemente saber que una línea de alta tensión te puede afectar mucho la salud o un transformador. O sea, yo recuerdo que nos han llamado, recuerdo una vez una comisaría de policía, nos llamó el comisario porque decía, es que es muy raro, aquí tengo mucha gente que está enferma y tenían un transformador al lado, pero de estos bestiales, ¿no? Y los pobres ahí, bueno, pues mira chicos, ¿qué hay que hacer? Pues ese es un problema. Cuando tienes una alteración telúrica, lo mejor es moverte, mover la cama a otro lugar, la alteración, moverlo a otro sitio. Si tienes radón, pues ventilación, sistemas antirradón. Cuando vas a diseñar la casa nueva, ya existen unas láminas especiales, bueno, cada tal. Y si ya la casa existe, está ya, pues hay que ventilar muy bien, etcétera, etcétera. Y si hay una alteración, pues cambias la cama, el lugar. Y las artificiales son más jorobadas, porque si tienes una línea de alta tensión al lado de tu casa, por ley hay una normativa que te exige las distancias. Muchas veces ni se cumplen. Yo he visto casas hechas debajo de una línea de alta tensión, totalmente ilegal, ¿no? Es un problema bastante gordo, ¿no? Bastante, bastante gordo. No existen muchas soluciones en este aspecto, ¿no? Los microondas, tipo del teléfono móvil, sí que existe. Y digo 4G, no me quiero meter en 5G porque ya a mí ya me llevan los demonios. El 5G no se puede solucionar. Son tantas pequeñas antenas, tan potentes, que es muy, muy difícil. Pero el 4G sí, hay gente, bueno, pues se crean mecanismos, barreras, hay sistemas para, con mucho cuidado, de hacer una caja de Faraday, no sé si lo sabéis que es una caja de Faraday, con muchísimo cuidado, pero hay maneras de mitigar la telefonía móvil. Hay algunas. Sí, Belinda, te oigo. Gracias. Ahorita que te escuchaba, hay una tendencia de generar electricidad a través de la energía del agua. Son unos aparatos pequeños que los pones en las tuberías de las viviendas y funciona como una hidroeléctrica, pero casera. Ya, pero lo que te haga eso serán muy poquitos vatios. Eso no tendrá casi potencia. Eso, sí. Hombre, hoy en día, si quieres generar luz, lo más sensato son las placas solares, que están, no sé allí, pero aquí están unos precios. El otro día una placa de 450 vatios, 60 euros, casi $60, vamos. Es que están tirados de precio, de verdad. Hoy en día, más cara la batería es cierto, pero no. Hidráulicas, si tienes agua, un torrente, sí, pero esos aparatos yo no los, sí, los conozco, pero ¿qué te van a hacer? 12 voltios a lo mejor te harán, ¿no? También es verdad, La hay, cuestión es que, por ejemplo, bueno, se está viendo la capacidad, hay un japonés que está generando este equipamiento y al parecer está funcionando de manera óptima. Pero luego leo otro artículo donde dice que las hidroeléctricas también están afectando al planeta y yo no entendí por qué razón. ¿Tú eso no, sabes por qué razón? no lo sé, pero ¿sabes qué pasa? Que podemos llegar a un capitalismo verde en el futuro, ¿no? Decimos, bueno, venga, vamos a ser capitalistas pero verdes. Yo creo que tenemos que bajar los niveles, tenemos que bajar el consumo. O sea, si queremos vivir como vivimos hasta ahora, y no estoy hablando de taparrabos, cuidado, que a veces cuando hablamos de estas cosas, del decrecimiento, ya vienen, mira aquí, estos ecologistas ya, ala, a vivir otra vez en la cueva o en el taparrabos. No se trata de esto, no, 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 no. Se trata de no vivir en un sistema tan, 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 tan consumista. Y, o sea, creo que podemos vivir con muchísimo menos energía de la que usamos. Si hacemos un edificio eficiente, bien hecho, necesitamos muchísimo menos electricidad.
muchísimo menos vamos a poder necesitar. Y menos calefacción, y menos aire acondicionado, y menos... Me explico lo que te digo, ¿no, Belinda? Yo creo que va por ahí el tema, ¿no? Eh, pues vale, sí, que a lo mejor inventan aviones que gastan menos, pero bueno, todavía el avión, la huella ecológica del avión es bestial, es exagerada. Entonces, todavía no hay, fórmulas mágicas no existen, ¿no? Porque también es verdad que si tú te pones placas solares, la fabricación de la placa solar y de las baterías tiene un impacto medioambiental muy grande, pero mucho, pero muchísimo. Entonces, ¿que son malas las hidroeléctricas? Pues sí, seguro. Y son también malos los cables de alta tensión que van para arriba y para abajo. En un sistema como hay aquí en España, que supongo que en México también es parecido, que es una red muy grande de cables, se pierde hasta un 20% de la energía en el transporte. Si, por ejemplo, existiesen lo que son las islas energéticas, no sé si habéis oído hablar de ello, las islas energéticas son que un pueblo se genera su luz y se la gasta. O sea, el pueblecito de 5.000, 10.000, 20.000 habitantes genera su propia luz. Pues, por ejemplo, si es un pueblo que vive en un sitio que hay mucho viento, pues con un par de molinos de viento. Si es un pueblo que, una zona que, no hablo ya de grandes ciudades como México, como Ciudad de México o Madrid, Barcelona y tal, no. Me refiero a esto, ¿no? Se trata un poco de no ser, de generar en el lugar lo que necesitas. ¿Me entiendes, no? Esto se trabajó mucho desde Transition Town, Pueblos en Transición, un proyecto que luego, de alguna manera, la evolución de lo que es el movimiento Transition Town empezó en Inglaterra y no se difundió mucho luego a nivel mundial, pero sí que tenía buenas ideas, que básicamente esas ideas permanecen en los conceptos que, que tenemos de cambiar el paradigma, ¿no? Seamos locales, generemos la comida local, generemos la energía local, en su mayor medida, por supuesto, porque, pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentar a generar los alimentos lo más cercano posible, a generar energía lo más cercana posible, vamos a hacer las casas con los materiales que tengamos más cerca, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es un poco la idea, ¿no? Yo creo que por ahí podemos ahorrar muchísimo. Yo lo de las centrales térmicas que tú me comentas no lo conozco, pero claro, pero es que lo mismo una central nuclear, central térmica, tú imagínate las de gas, por ejemplo, imagínate las de gas que traen el gas, no sé, bueno, vosotros tenéis gas, pero aquí lo traen de Argelia, lo traen de Estados Unidos, fíjate tú, de lo lejos que viene ese material, y no hablemos del petróleo, de dónde viene, entonces, claro, todo eso es un follón muy gordo, muy grande. Muchas gracias, Tony. Bueno, jóvenes, pues adelante, aprovechen que está Tony con nosotros y vamos a generar una charla, ¿verdad? Adelante, cualquiera de ustedes que guste preguntar o comentar algo. Es complicado todo esto, no. Es mucho pedir que veamos las cosas de otra manera. Es que es difícil, de ver. Yo lo entiendo que es difícil. Porque además vas contracorriente, que esa es la jugada. Adelante, Regina. Buenas noches, antes que todo, ¿verdad? Quería preguntarle, por ejemplo, eso de que vivió en una ecoaldea se me hace demasiado interesante. Ah, La verdad sí me quedé con eso del principio también. sí. Y quiero saber qué factor piensa usted que hace que eso no se corrompa, o sea, que siga funcionando, igual que ahorita que mencionó las islas energéticas, ¿qué factores piensan que hace que funcione? Porque pues luego, o sea, si usan también en eso que mencionó de las islas energéticas, dice que hacen la propia energía que consumen y cómo hacen para que no, ellos mismos no consuman más, o sea, ¿cuál cree que es el que hace que esto no se corrompa? Igual en las ecoaldeas, ¿qué factor hace que esto funcione? Tenéis buenos ejemplos de ecoaldeas en México, te aviso, ¿eh? Hay muy bonitas ecoaldeas en México, muy buenas. Sí. Mira, cuando te refieres a corromper, te refieres a que no vengan listos, gente que se haga el listillo o que te refieres a esto, ¿no? A que no haya trampas, ¿no? Sí, claro. Fíjate, porque cuando tú haces algo, lo valoras más. Cuando te lo dan hecho, no lo valoras. Yo
una isla energética, la gente se implica. Los habitantes del pueblo, por ejemplo, yo vivo en un pueblo de 5.000, digo, 5.000, de 50 habitantes, perdón. Vivo en un pueblo muy pequeñito, chiquitito, chiquitito. Luego os digo cuál es para que lo miréis en el Google y veréis en el Google Maps. Es pequeñito, pequeñito. Y, bueno, no, pero islas energéticas hay pueblos ya también de 5.000 habitantes y más, ¿eh? Generan la energía, pero a ver, por ejemplo, aquí en Europa ahora hay muchísimas empresas cooperativas de energía. Y tú cuando te haces socio de esa empresa, eres cooperativista. Entonces, no eres un cliente. No, 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 como si te haces, por ejemplo, si tú contratas una empresa normal de energía, eres un cliente más y ya está. No, 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 eres cooperativista. Te implicas en el tema, ¿no? Por eso, yo personalmente creo mucho en el concepto del cooperativismo. Es muy importante a nivel empresarial, a todos los niveles. Creo que es guapo, ¿no? Porque estás metido. Y cuando las islas energéticas funcionan porque la gente participa. La gente está allí, participa y está mirando por lo suyo. Y como lo suyo es lo de todos, pues participa y se queda allí. Entonces funcionan, pero están funcionando en toda Europa, ¿eh? Muy bien, ¿eh? No, a ver, no es algo que sea muy, 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 muy conocido y se aplique mucho. Está empezando ahora, pero hay ejemplos ya. Y el mundo de las ecoaldeas sí que tiene años, tiene ya casi 50 años funcionando, y hay muchísimas ecoaldeas. Pues yo he estado trabajando, he participado de la red ibérica de ecoaldeas, he estado en la junta directiva de muchísimos años, y todas las ecoaldeas a nivel mundial pertenecen a un organismo que se llama Global Eco Village Network, bueno, es una entidad que ves, si lo buscas en internet te aparecerá su página web y verás un mapita del mundo hay ecoaldeas en todas partes. Básicamente las ecoaldeas son laboratorios para investigar unas nuevas formas de vivir, unas nuevas formas de crear una sociedad diferente a la que tenemos, porque parece que la que tenemos no va muy bien. Es un follón, que va un poco mal, ¿no? Y bueno, básicamente eso, y hay ecoaldeas, te digo, de muchos tipos, ¿eh? Las hay más hippies, menos hippies, las hay más espirituales, menos espirituales, hay de muchos tipos, hay de todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Hay casos de éxito bestiales, hay ecoaldeas por ejemplo, está en la India, Agroville tiene como unas 20.000 personas, es una ciudad de 20.000 personas. Donde yo vivía éramos 50 una ecoaldea que se llama Arterra, hasta hace poco, he estado 8 años viviendo allí. En México tenéis la de, ¿cómo se llama? Dios mío. Además es que hay una amiga mía, Bea, una norteamericana que vive allí. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Luego la busco y lo pongo, ¿no? Hay muchísimas, y son estos laboratorios de trabajo. ¿Qué pasa? Que son sistemas horizontales, como pasa en el mundo cooperativo también. Son sistemas horizontales que no hay una verticalidad, sino que todo es horizontal, ¿eh? No hay un concepto de, por ejemplo, en nuestra aldea trabajamos con una herramienta que se llama sociocracia. La sociocracia es una herramienta de gobernanza interna que es aplicable al mundo empresarial, al mundo social también, y es una herramienta de círculos, que funciona mediante círculos. Se están desarrollando inventos nuevos porque hasta ahora lo que hay, el sistema capitalista tal cual, nos parecía que no funcionaba muy bien, ¿sabes? Vamos a desarrollar otros. Cuidado, por ejemplo, la sociocracia está basada en los sistemas indígenas, cuidado, que tampoco se está inventando mucho. Cuidadín, esa es otra. Muchas veces basta con observar lo que tenías allí y dices, pero bueno, si esta gente está funcionando miles de años y están ahí, ¿qué pasa? Entonces lo coges, lo adaptas a tus realidades y está ahí, funciona. Y yo te recomendaría, si algún día hacen algunas puertas abiertas en alguna ecoaldea, ir a verlos, no pasa nada. Es bonito, es interesante. Luego la busco esta que te digo yo de México, que es que no me sale el nombre ahora mismo. Gracias. Sí.
Belinda, ¿qué más cosas? Estoy aquí para vosotros. Gracias. Orlash, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Quisiera preguntarle sobre qué tan viable es usar ventilación pasiva o suelos ventilados para mitigar el radón, bueno, que nos dijo, en viviendas regenerativas. Espera, que no te he entendido la pregunta. Repítemela, por favor, otra vez. Sí, claro. Es que qué tan viable es usar ventilación pasiva para mitigar el radón que nos había comentado en viviendas con arquitectura regenerativa. Claro, claro. Eso es un tema que podemos hablar, muy, muy, muy interesante. Vamos a ver. El problema del radón está en que, claro, si tú tienes una vivienda antigua y tienes radón, hay que ventilar. Yo lo que pasa es que yo sería partidario de poner algún sistema antirradón, que los hay, sobre todo si tienes un sótano. ¿Me entiendes? Por supuesto que hay que ventilar, claro. Es que si no, pillarás un cáncer, vamos, de pulmón. Entonces sí que es importante ventilar, claro, claro. Pero de todas maneras, si tú tienes una casa que tienes radón seguro, yo mi consejo es que te busques una empresa y te montes un sistema. Los hay sistemas que absorben. Yo los he visto sobre todo en Estados Unidos. Aquí no se usan mucho en Europa, no los he visto. Pero en Estados Unidos sí que los he visto. Como hacen esas casitas que hacen los americanos de estructura ligera de madera, ¿os acordáis, no? Su sotanillo y tal. Y sí, pero hay que ventilar. El tema de la ventilación es muy fuerte, porque voy a cambiar un poco el tema. Os he hablado de la ventilación cruzada. Es un problemón. La ventilación cruzada en una ciudad grande no funciona porque hay una contaminación exterior bestial. Y en cambio, la ventilación cruzada en una zona rural es importantísimo. Por ejemplo, yo me voy a Madrid, casa de un amigo mío arquitecto que se llama Iñaki, que hace cohousing, hace casas ecológicas preciosas, súper bonitas, con mucha gente, y dentro de su casa tienes el aire de muchísima más calidad y abre la ventana y afuera está lleno de coches, asqueroso, me explico, ¿no? ¿Qué hacen? Instalan unos sistemas de ventilación, de filtración bestiales y el aire es buenísimo. Pero yo aquí no tengo ningún problema, que yo abro la ventana y tengo el campo y no tengo ninguna fábrica. ¿Me explico lo que os digo? O sea, en zonas rurales, ventilación cruzada. En zonas no rurales, urbanas, cuidado. Y el radón es lo que te digo, intenta eso, intenta ponerte un aparato de estos. Es que los he visto, pero no sé muy bien cómo van. Sé que son los extractores y si es casa nueva hay unas láminas mucho más baratas que se ponen en los cimientos, una laminita y ya está. ¿Te he contestado o no? ¿Te basta? Sí, sí, sí. Claro. Venga. ¿Tenéis radón allí? ¿Alguna zona de radón en México? No sé, realmente desconozco el tema, es la primera vez que escucho sobre el radón, pero no sé si hay, obviamente debe de haber radón, pero no sé si hay algún estudio o alguna empresa que se dedica a hacer estudios de radón aquí en México, pero es un tema nuevo para mí. Mira, te coges un mapa geológico de México y miras los tipos de tierras. Donde veas zonas graníticas, ahí hay radón seguro. Tenéis granito allí, ¿no? Sí, 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 claro. Donde hay granito hay radón seguro, ¿vale? Ok, vale, perfecto, De hecho, gracias. que sepas que el granito es una piedra que tiene una reactividad más elevada que... A ver, todo tiene reactividad, todo, 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 todo. Pero los niveles del granito son más elevados. De hecho, hay personas hipersensibles que no admiten una encimera de granito en la cocina, no pueden, se ponen enfermas. Hay personas, aquí se conocen SQM, personas hipersensibles que no te aceptan, su sistema inmunológico está sobreexcitado y le pones un barniz, aunque sea ecológico, no tampoco lo admiten, ¿eh? O incluso una madera, tampoco ya porque, por ejemplo, la madera natural emite formaldehído, el formaldehído lo emite en cualquier, se emite, ¿no? El SQM los verás con máscaras, a veces llevan máscaras, usan jabones sin perfume, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso mírate un mapa geológico que los hay seguro, seguro. Esto, aquí en España, la entidad que se encarga del tema de la reactividad, que es un instituto el instituto oficial, tiene ese mapa. Y ahí seguro vosotros seguro que lo tenéis.
Vale, sí, claro, lo checaré y veré si las zonas de granito, como dice. Y mira también si tenéis normativa, cuidadín, ¿eh? Porque aquí ya digo que hace 4 años no había, ahora ya la hay, porque Europa le exigió a España que hiciera normativa, porque todos los países de Europa tenían normativa menos España. Y al final ya hay, pero ha habido, fíjate, hasta hace 4 años más. Mira en México a ver si hay o no hay, todavía se están haciendo los remolones y no lo hacen, ¿sabes? Ah, ok, vale. Y usted, bueno, una pregunta muy, muy breve es, usted, bueno, que usted conozca cuál es el país que más regulado o más normativas hay en estos, en este tipo de tema sobre la radioactividad, sí, Estados Unidos tiene muy buena normativa. vale. Sí, en Estados Unidos se pusieron las pilas muy pronto. Sí, 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 que yo sepa, vamos. Yo recuerdo, estuve viviendo en Los Ángeles hace muchos años, ya ni me acuerdo, pues ahora casi 40. Y mi amigo era inspector de viviendas, un amigo muy gracioso que tenía yo allí, que me iba con él a ver viviendas, a darle la célula de habitabilidad. Y ya eran muy estrictos con el tema del radón, mucho, mucho, mucho. Y que yo recuerde, Los Ángeles no era zona de radar, no me acuerdo. Pero bueno, sí que todas las casas tenían un sistema de antirradón. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Si no, no te daban. Aquí en Europa, supongo, es que tampoco lo sé muy seguro, pero estoy seguro que en Alemania también, y en Austria y en los países nórdicos, seguro que también, porque van siempre muy a la vanguardia de todas estas cosas, ¿sabes? Sí, sí, claro. Bueno, perfecto. Entonces, esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Nada, tranquilo. Mm. Adelante, jóvenes, tomen la palabra. Lynn, Kevin, adelante. Hola, Hola, yo tengo una duda. dime. ¿Cómo cree que las nuevas tecnologías, como digamos la inteligencia artificial o la impresión 3D, influirán como tal en la arquitectura para la vida? Y otra pregunta sería que si esto podría influir de alguna forma con la neuroarquitectura. Digo, porque así como la impresión lo decían, tiene formas como tal, orgánicas y ahora sí que curvas. Eso que yo sepa, a lo mejor puede tener como algo calmante en algunas personas. Y una tercera pregunta sería que si esto de alguna forma puede, ahora sí que corromper la cultura. Dice la IA. Sí, Mira, yo estoy muy liado con el tema de la inteligencia artificial. No lo tengo claro. Para nada. Para seros sincero, no sé qué va a pasar. La intuición, es que tampoco quiero ser un carca, ¿sabes? Un viejo, ¿sabes? No quiero ser un viejo, porque también recuerdo cuando yo era joven que decía, jo, estos viejos que no nos dejan avanzar. Entonces, no lo sé, chica, no lo sé. Es un problema para mí. Por un lado me da miedo, pero claro, hemos visto tantas películas de que la inteligencia artificial, que a veces no está mal, se liaba contra el ser humano y se lo cargaba, que a veces se lo merece, te aviso, pero bueno. Entonces no sé qué decirte, no sé qué decirte. Es un problema que no lo sé. Respecto a la impresión 3D, sí, ahora mismo ya aquí, no sé allí, pero aquí ya se están haciendo, a ver, no gran envergadura todavía. Están saliendo prototipos de impresoras 3D que fabrican casas. Pues las he visto desde que fabrican con hormigón, con concreto, y las hacen también con tierra cruda, con tierra. No sé eso si va a tener mucho futuro o no va a tener mucho futuro, no lo sé. Lo que sí te estoy diciendo que tiene mucho futuro en Europa es la construcción con madera, porque es un material renovable, tú puedes plantar árboles con cuidadín, ¿entiendes? Entonces, pero la 3D ya las hay, hay un montón, pero no es un tema que, que lo veas todos los días, ¿no? O sea, no. Yo no sé por qué es, a lo mejor es muy caro. Piensa que también, yo creo que vi un proyecto, creo que era de México, de unas casitas cuadradas en 3D, pero claro, normalmente son redondas y ocupan mucho espacio, ¿sabes? Y no es fácil, ¿eh? No. Yo es que lo veo como algo muy moderno, pero que todavía no lo veo en la calle, ¿entiendes? No lo veo como
como que un cliente diga, tiene una casa en 3D. Y lo de la IA te digo que no lo sé. Yo de verdad, a mí me da un poco de respeto, ¿sabes? No, la intuición no me gusta, no me da bien, no me apetece, de verdad. Intuitivamente no lo analizo en profundidad. Hace muchos años leí un libro que se llama En ausencia de lo sagrado, que os lo recomiendo. Es un libro, En ausencia de lo sagrado, era un libro que hizo un publicista americano de San Francisco, además era, y es muy bonito, era un libro que estaba en contra de tanta tecnología. Explicaba el porqué y te lo argumentaba muy bien. Haciendo caso de estas tesis, es peligroso, ¿sabes? Es bastante peligroso. Básicamente su tesis era que sí, la tecnología nos ayuda muchísimo, es verdad, pero ¿tú sabes cuánto ayuda a los malos? Mucho más que a ti y a mí, ¿entiendes? ¿Cuánto ayuda la tecnología, yo que sé, a estos señores que están ahí manejando el mundo a escondidas, de detrás? Entonces, no sé qué decirte. A mí miedo me da un poquito. Perdona que no haya sido tan ambiguo, lo siento. No, no se preocupe, está súper bien. Muchas gracias. Sí. Sí, bueno, sí se me escucha, ¿sí, verdad? ¿Quién eres? Sí, mucho gusto, soy Kevin. Yo tengo Ya, una duda también. pelo roquillo, ya te veo. Sí. Mi duda es, cuando se obtiene una arquitectura regenerativa, o sea, un proyecto ya construido, Ujú. hablando directamente de los seres humanos que la habitarían, yo Ujú. supongo que tendría que ser un ser humano de alto valor consciente que respete, pues, el entorno, ¿no? O Ujú. cualquier tipo de persona con sus actividades diarias que realice, dependiendo de lo que sean, podría habitar este lugar sin llegar a afectar gravemente su ética regenerativa. Vamos a ver. Eh, es que tú puedes perfectamente diseñar un edificio con criterio o crear una empresa con criterio, un edificio, crear una empresa con criterios regenerativos y lo que estás haciendo estás haciendo algo bueno, algo positivo que va a ayudar a la gente que tienes alrededor. Es que no, te ayudas tú a ti, porque estás contento con lo que estás haciendo, porque vas más allá de diseñar, vas más allá, pero bastantes pueblos más allá te vas. Y por otra parte, si entra por allí mañana un obispo que no tiene ni idea de estas cosas, pues no pasa nada. Bienvenido sea el obispo, ¿me entiendes? Me refiero a que lo que haces es el bien, estás haciendo el bien, es como hacer lo bueno. Yo no, es como la neuroarquitectura, si lo que consigues es que la gente esté mejor, joroba, qué bueno, qué maravilloso, ¿no? Es que, no sé, es como la gente está que va dando abrazos por la calle, ¿me entiendes? Un poco, estás creando conceptos positivos. Pues a lo mejor el que es malo ya es menos malo. Yo qué sé. Si alguno tiene ganas de echarte una bronca, ya tiene menos ganas de echarte una bronca. ¿Me entendéis lo que te digo, no? Por ejemplo, con las alteraciones telúricas, en las catedrales góticas, diseñaban con ondas de forma, que eso es otro concepto que viene dentro de lo que se llama la arquitectura sagrada, generaban elementos con neuroarquitectura para someter a la gente. O sea, el clero, que se pone en un lugar elevado y habla a la gente que está ahí abajo, y la gente de ahí abajo estaba posicionada en lugares donde se le bajaba la energía suya, se bajaba, ¿sabes? Es como imaginaros el típico dictador subido en un sitio muy alto, hablando a la gente ahí abajo. ¿Me explico? Bueno, el Papa mismo no es un dictador, pero bueno, me explico lo que os digo, ¿no? Es un lugar de poder, ¿no? Pero todo esto se trazaba en plan serio. Ya te digo, me gustaría que vierais los planos de varias iglesias que he hecho románicas y cómo ellos mismos construían debajo de la iglesia, por donde iba el altar, por la entrada, sobre todo por la entrada, creaban una corriente de agua para que cuando la gente, por ejemplo, entrase, sintiera un pum. No sé, es que ya digo, desconozco el tema de la arquitectura sagrada en México, pero aquí en Europa, en el gótico, tú entras a iglesias góticas y cuando entras en la puerta, ¡guau!, te pega un cebollazo, te pega un golpe, hay un golpe, ¡guas!, ¿sabes? Y de alguna... Todo esto lo hacían, no tenía ningún problema. O sea,
Y por eso lo puedes hacer para el bien y para el mal. O sea, trabajar con tres cosas, puedes hacer las dos cosas. Para someter a la gente y fastidiarla y que no tenga capacidad de criterio y no proteste mucho, o también lo puedes hacer para todo lo contrario, para que la gente esté feliz, etcétera. Un cuchillo sirve para matar o para hacer un guiso buenísimo que te va a encantar, ¿no? Es una herramienta. Muchas gracias. Sí, Kevin, tranquilo. Pues, Citlali, adelante. ¿y quién? Hola, buenas tardes. Ah, Yo tengo una duda. Mi pregunta es, para las personas que viven en ciudades con poco acceso a materiales ecológicos, ¿qué cosas sencillas se pueden aplicar desde la neuroarquitectura para mejorar su bienestar? esa es una pregunta que se hace mucho y que es importantísima. ¿Qué puedo hacer yo desde mi modestia, desde... Estoy contigo. Pues sí, hay cosas que se pueden hacer. Lo que tenemos que hacer en principio es no meter más productos tóxicos a nuestra casa. Intentar evitar meter productos tóxicos. Intentar, a veces, sí, sobre todo esto, ¿no? Si vas a hacer una rehabilitación, por ejemplo, en una vivienda de una ciudad, ¿no? Pues buscar materiales naturales, sencillos, que no tengan muchos gastos, o sea, que no sean muy costosos de conseguir. Yo no sé la climatología, el ámbito que tengas en el lugar, pero depende de la climatología. A veces me preguntaban, ¿es más caro construir una casa con criterios de bioconstrucción o no? Hoy en día ya no lo es para nada. Antiguamente era un 15% más caro, pero hoy en día en Europa no lo es. Allí no lo sé, no lo sé realmente, ¿no? Pero, por ejemplo, un ejemplo te voy a poner. Tú tienes una casa rural muy sencillita y tienes poco dinero. Haz un muro con tierra y paja. ¿Qué haces un muro con tierra y paja? Que la paja se la mata, no es muy cara, y te haces un muro con tierra y paja. La tierra también puede ser del lugar, ¿me explico? Hay técnicas. Es verdad que a lo mejor tendrás que gastarte un poco de dinero en una ventana buena, porque es muy importante poner una buena ventana, ¿me entiendes? Pero no te gastes en un aislamiento de fibra de vidrio o de lana de roca. O sea, ¿qué te digo, no? Y luego, pues eso, intentar pintar con cosas naturales. Pues si tienes que pintar, utiliza pintura la cal. Aquí también allí tenéis cal. No utilices pinturas sintéticas de estas que venden. Si tienes que barnizar, no barnices con barnices de poliuretano. No. Utiliza aceite de linaza para interior, exterior, no en exterior. Hay fórmulas. Tienes fórmulas para fabricar barnices para la madera exterior, ¿no? Fíjate tú, una madera que la gente le pone un barniz de poliuretano que lo que hace es que es como un plástico. No dejas transpirar a la madera se queda ahí metida entre... ¿Sabes qué os digo, no? ¿Qué más? Hay muchas cosas que se pueden hacer con mucho cuidado, ¿no? Los suelos, pues, ¿qué más? Es que estoy pensando en qué vas a necesitar para hacer una rehabilitación, ¿no? Básicamente aislamiento, ventanas, puertas. Puedes reciclar puertas. Yo he reciclado un montón de puertas. Ahora tengo que quitar una puerta que cualquier de estos tengo que ir a reciclarla, ¿no? A rehabilitarla. La saco, la lijo, la limpio bien, le pongo luego un aceite de linaza. ¿Qué más? ¿Qué más? Luego, no utilizar detergentes muy agresivos. Yo no sé los precios, pero aquí no son mucho más caros los detergentes ecológicos sin productos químicos. No son muchísimo más caros, son un 5% como mucho, no mucho más, ¿eh? Y etcétera. ¿Qué más podemos? Es que hay tantas... Claro, cada caso es ahorita estoy pensando, no sé qué más se puede hacer, pero un montón de cositas pequeñas, sencillas. Nosotros tenemos un consultorio de respuestas en la página web, te lo puedes mirar, de gente que pregunta, ¿cómo puedo hacer esto? Y hay montones de respuestas a preguntas. Eso era cuando hacíamos la revista en papel, que la gente nos pedía preguntas y les respondíamos y les hemos publicado porque es una especie como de, bueno, eso, un repositorio de preguntas. ¿Tienes alguna cosa en concreta? ¿Se te ocurre algo?
No, solo era, pues sí, como qué opciones podríamos utilizar, pero pues sí, yo creo que apenas sabiendo bien cuál sería el proyecto, buscar las soluciones, ¿no? Claro, que no sé la realidad de la zona vuestra. La realidad de aquí es que, por ejemplo, yo nunca pondría aquí un techo de chapa. Aquí nadie lo pondría, ¿no? Eh, pues pondríamos un techo, si hay que hacer un techo nuevo, pues con tejas, con aislamiento. Yo recuerdo una panadería que hicimos a unos chicos, a una gente, y el aislamiento hicimos un cajón y como no tenían mucho dinero, pusimos papel de periódico hecho unas bolas puestas con cal y funcionó de maravilla el aislamiento. Y nos costó, no llegó a 500 euros, no llegó, no llegó, menos. Una panadería grande, ¿eh? A lo mejor 150 metros cuadrados de tejado, ¿sabes? Baratísimo. Pues no había poca pasta, poco dinero, entonces inventamos un aislamiento. O te haces un techo, un aislamiento de techo con paja mismo, ya te digo, con paja. Eso es muy típico, haces un cajón y pum, pum, metes ahí paja. No trabajar con materiales muy caros. Nosotros trabajamos muchos con OSB, no sé si lo tenéis allí, que sí, lo tendréis, que son esos tablones de madera que están así con fibras muy grandes. Aquí es muy económico, no es muy tóxico porque está comprimido y la propia lignina de la madera hace de adhesivo. Entonces, pues con eso para los tejados va muy bien. Y luego haces un cajón, metes el aislamiento, luego se le mete una lámina impermeable y la teja encima que se use. ¿Entiendes? Es que cada cosa, que quiero hacer una cocina nueva con poco dinero, pues de madera, por ejemplo, pues hazla tú de madera o de obra, con azulejos. No te vayas al centro comercial a comprar una de estas de aglomerado asqueroso que acaba humedecida, ¿no? O de gastarte un dineral en una piedra encima de la encimera. Pues no, hazla de azulejos, que son baratas. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿eh? Ya te digo, muchas. Y lo más importante es no meter productos tóxicos en tu casa. Muchas gracias. Adelante, Quique. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hablando sobre un sentido más humanista en la arquitectura y con un contexto donde muchas ciudades se diseñan en función del capitalismo y la especulación inmobiliaria, ¿cómo podemos devolverle a la arquitectura su vocación original como acto de cuidado de lo que es el medio ambiente, que nos proporcione un refugio y construya un sentido para mejorar la calidad de vida humana? Eso lo vas a tener que hacer tú, ¿eh? Esto es un trabajo que trabajas. Eso es un trabajo. No. Yo ya estoy jubilado. Es que has dado en el clavo, de verdad. Es eso, está ahí la clave, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Trabajando y creyendo en ello y haciendo las cosas bien hechas. Y que alguien vea, anda leche, mira, este hombre, qué bien lo está haciendo. Ah, yo también, ¿me entiendes? Creando ejemplo y demostrando que esto de lo que estamos hablando funciona. Sí, pero sin parar. No, has dado en el clavo, es justamente eso, ¿no? Porque es que fijaros qué asquerosas son las ciudades, es que han crecido al ritmo de eso, lo que dices tú, de las inmobiliarias, del capitalismo, y es un desastre total. Pero bueno, sois vosotros, los jóvenes, ahora que tenéis que darle caña. Nosotros ya hemos... No, te lo digo un poco de broma porque yo estoy jubilado, tengo ya 60 y tantos años, 60 y muchos, 67, y recuerdo que siempre ha sido los jóvenes los que han empezado con una energía bestial y haciendo cosas. Y ahora mismo a mí me tiene muy asombrado la gente joven, las que conozco, ¿no? De aquí, sobre todo de la parte de España y tal. Hay gente haciendo unas cosas más guapas, de verdad. Muchos ya se han salido del sistema, ¿eh? De verdad, ¿eh? Ya están como en otro planeta, te lo juro, pero en bien, ¿no? En positivo. ¿Y que cómo puedes hacer? Pues creyendo en ello y trabajándolo. Y sin duda, muy importante, que no estás solo, ¿eh? Que hay mucha gente en el mundo que está pensando como tú y lo está intentando, en la India y en muchas partes. Ok, muchas gracias.
Bueno, jóvenes, pues prácticamente estamos llegando al final. Si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario final, ¿qué le pareció la charla? Jenny, adelante. Hola, buenas tardes, noches allá. Pues me pareció muy interesante ya que, bueno, yo el semestre pasado hice como una investigación sobre la arquitectura sensorial, que es algo parecido a la neuroarquitectura. Mm. Pues igual a la hora de diseñar y de construir, pues buscar materiales de la región para evitar pues contaminar lo menos que se pueda. Y pues sí, o sea, más que nada, pues gracias por su tiempo y pues me pareció muy interesante la conferencia. Sois vosotras ahora que tenéis el testigo. Tenéis que poneros las pilas y cambiar el mundo. Nosotros lo hemos intentado y bueno, hemos hecho. Sí, porque yo también con vuestra edad quería cambiar el mundo también y todavía lo sigo queriendo cambiar. Pero es esto, cambiar el mundo y además es bonito porque quien está en la punta de ese cambio sois vosotros, ¿no? Y son estos conceptos de los que hablamos, la bioconstrucción, la bioarquitectura, la arquitectura regenerativa, la neuroarquitectura. Todos estos conceptos son los que están en la punta, chin, 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 ¿sabes? Y nos cuesta y es más trabajo. Pero chica, oye, que nos quiten, aquí se dice que nos quiten lo bailado, o sea que lo hecho está, ¿no? Y además, qué feliz, ¿no? Saber que estás haciendo lo que toca, lo correcto, ¿no? Es una maravilla, ¿eh? Yo os animo, si tenéis alguna pregunta, llamarme por correo electrónico. Belinda, no hay ningún problema, puedes pasarles mis correos. Y os animo a que miréis, en la web de Conectar hay un montón de artículos y de información que os puede servir, seguro, pero mucha, mucha, mucha. Utilizarla, por favor, de verdad. Muy bien, pues Tony, nada más nos resta darte las gracias infinitas por haber estado con nosotros la noche de hoy, por invertir tu tiempo y por entregar tu conocimiento a jóvenes mexicanos orgullosos de poder contar con tanta, pues tanta información y de primera mano, ¿verdad? Porque tú eres un especialista en la materia. Le damos, por favor, las gracias a Tony con nuestros aplausos y nuestros emojis, jóvenes, por favor. A vosotros un fuerte abrazo y gracias, porque para mí es un honor estar con gente que quiere cambiar el mundo. ¿Quién levantó la mano? No, ¿verdad? Muy bien. Tony, pues que descanses y que duermas muy a gusto. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego, Tony. Bien, jóvenes, pues prendan sus cámaras, por favor, para tomarnos una foto. Peínense, si se tienen que peinar. Carlos, prende tu cámara, por favor. Vamos a prender la cámara para podernos tomar la foto grupal. Benny, ¿no te ves? Solo se ve allá tu pequeña mano. Bueno, chicos, pues sonrían a la 1, a las 2. A ver quién. Bien, a la 1, a las 2 sonrían, a las 3. Muy bien. Gracias a todos, chicos. Disfruten su fin de semana. Que les vaya muy bien. Gracias. Digo, bye. Buen fin, maestra. Gracias, maestra. Hasta luego.
Ajá. Ujú. Ok, Beni. Me parece perfecto, Beni, claro que sí. Por favor, manda los videos, mándamelos a mi correo de institucional. Te agradezco mucho que me hayas apoyado con eso de los videos y cualquier otra cosa, pues aquí ando a tus órdenes, ¿verdad? Somos 58 personas. Bien, ok. Bueno, disfruta tu fin de semana, Beni. Bye bye.